¿De qué hablamos cuando hablamos de la realidad? Este es uno de los temas que yo creo que son más exactamente importantes, ¿no? En esta historia vivida, en esta historia de la humanidad vivida por todos nosotros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la realidad? Básicamente es un tema tan profundo que es prácticamente insondable. La realidad, y sobre todo la realidad actualmente como se le ve desde internet, digitalmente, desde las redes sociales, que es donde el espacio, el escenario, el teatro, donde el mundo intercambia, donde el mundo confluye, como se le ve esa realidad es cuestión de perspectiva. ¿Qué queremos decir con perspectiva? En este caso concreto, dado que perspectiva tiene muchas acepciones, en este caso concreto nos referimos con perspectiva al ángulo de visión, al ángulo de percepción que cada persona individual tiene con respecto a la realidad de que hablamos. Por ejemplo, digamos que para unas personas una gallina puede ser amarilla, puede ser anaranjada, puede ser incluso roja, en dependencia de la perspectiva que esa persona tenga con respecto a la realidad de la gallina, ¿no? Concordaremos en que para estas tres personas, la que ven a la gallina media roja, la que ve a la gallina medio anaranjada y a la que ve a la gallina medio amarilla, para estas tres personas con distintas perspectivas sobre el color de la gallina, sin embargo, para todas estas tres personas la gallina tiene plumas. Es decir, la gallina es un ave. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay matices dentro de la realización de la realidad, dentro de la perspectiva sobre la cual se contempla la realidad. ¿Qué pasa con el fenómeno de las redes sociales actualmente y del mundo digital? Que la realidad percibida por las personas en este mundo, digamos, fugaz y realmente atolondrado, lo que define a la gallina no es tanto si tiene plumas, lo que define a la gallina no es tanto si es un ave, sino ese color que ellos le atribuyen, el que le atribuye el amarillo por encima del rojo y el naranja, y así sucesivamente. Entonces estos matices que en otra época tenían un alcance o una importancia relativa, se han trastocado. Es decir, ahora tiene más importancia la perspectiva de cada cual con respecto al color de la gallina que si la gallina tiene plumas o si es un ave propiamente, ¿no? Es un grave problema porque de pronto la realidad, que hasta hace muy poco parecía algo elemental, incluso trivial, se ha convertido de la noche a la mañana en algo equivalente a la perspectiva de cada cual. Así tenemos que esta perspectiva individual que se sobrepone a lo que realmente antes reflejaba la realidad, es decir, aquello en lo que casi todo el mundo podía ponerse de acuerdo, ya no es tal, ¿no? Entonces, esta sucesión de matices y de perspectivas sobre perspectivas ha dado lugar a un recondicionamiento del ego y una explosión del ego, ¿no? En esta era de la democratización de la exposición, ¿no? Como que se ha abierto, como ya no hay filtros, como que se han abierto todos los escenarios posibles para que el ego se desplace y el ego predomine, pues entonces la realidad se vuelve tan individual que ya no puede poner de acuerdo a casi nadie, ¿no? Entonces, esta digamos, polarización de la realidad es lo que está haciendo posible el retorno de ciertos primitivismos, de ciertos disparates, de ciertas lógicas chapuceras que responden más que nada
a la vanidad y al ego y al sufrimiento y a la indignación del ser humano más que a la realidad misma. De manera que la gente se empeña, se emperra, inclusive se podría decir, en el color de la gallina antes que en la condición o la esencia o el espíritu de la gallina, ¿no? El espíritu de la realidad está siendo violado por el ego enfrentado a la realidad. El ego se niega a responder a la dinámica del ser y se crea un personaje que predomina sobre la realidad misma, haciendo que la sociedad, el disparate, se imponga en toda su crudeza. Y eso es lo que tenemos hoy en día, en este momento de crisis espiritual y crisis existencial que atraviesa la humanidad, ¿no? Un periodo de eclosión de las redes sociales, de lo digital, de la democratización de la exposición, que hace que este momento se convierta en una situación de disparate permanente que tendrá su fin, por supuesto, que no sabemos cuánto tiempo durará la crisis hasta que la sociedad, hasta que la humanidad de una manera u otra se acondicione y se habitúe a la democratización del ego, ¿no? Y el ego entonces nuevamente vuelva a aceptar al ser como algo intrínseco y natural, ¿no? Que forma parte de su propia vitalidad, de su propia existencia, ¿no? Mientras eso no suceda y no sabemos por cuánto tiempo va a durar la crisis, yo personalmente no creo que dure más de 5 o 10 años, pero nadie sabe, ¿no? Tal vez pueda durar todo el siglo, ¿no? Pero en cualquier caso es un momento de transición hacia una era de comprensión y de estabilización del ego, ¿no? Para que pueda ser reducido a su rincón, al lugar que debe ocupar y no al lugar preponderante que quiere ocupar. Una cosa es querer y otra cosa es lo que hay, lo que es, ¿no? El ego no es más que un personaje, ya sabemos, el ego no es más que una representación, que una idealización de la realidad, ¿no? Un montaje. Pues, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a casi habituarnos al color de la gallina más que a la esencia de la gallina, que es su plumaje, su condición de ave? ¿Cómo hemos llegado a relativizar tanto la realidad para amoldarla a nuestro capricho, a nuestra indignación, a nuestro anhelo, a nuestro deseo, como decía el Buda, ¿no? Porque después de todo, el deseo es el condicionante principal del ego en este caso, ¿no? En el caso humano del que hablamos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues sencillamente a partir de una eclosión de la tecnología, de las redes sociales que han acabado con los filtros y han abierto esos espacios de democratización de la oposición que, mal usados por la mayoría, y por desgracia la mayoría suele mal usar las cosas, mal usar los tiempos, mal usar los espíritus, pues ha dado lugar a este disparate constante que día a día estamos presenciando, ¿no? Yo soy optimista, sigo siendo optimista para que hubiera un salto tecnológico que nos llevara a una nueva dimensión del espíritu. Tenemos que atravesar la realidad sin filtros, y eso es lo que está pasando, y eso tiene consecuencias, ¿no? Siempre hay un pro, un contra. Como dicen los cubanos, a un gustazo, un trancazo. Estamos ahora mismo recibiendo el trancazo mientras degustamos el gustazo. Definitivamente es así, y hay que tener un poco de paciencia, queridos amigos, para atravesar la sociedad del disparate y salir indemnes. Muchas gracias a todos.